Historias en la penumbra, relatos inquietantes, fenómenos inexplicables que cobran vida en leyendas olvidadas. Mis padres, siempre buscando escapar del bullicio de la ciudad, decidieron comprar una casa en las afueras, en un pequeño pueblo que parecía estar detenido en el tiempo. Tenía poco más de 30 años cuando nos mudamos, aunque al principio solo iban ellos los fines de semana. Al final me convencieron para acompañarlos por un par de semanas y desconectarme del estrés del trabajo. Nunca imaginé lo que me esperaría en ese lugar. La casa, a simple vista, era una reliquia del pasado. Construida en el siglo XIX, estaba hecha de piedra y madera, con techos altos, ventanas grandes. Sin embargo, nunca parecía dejar entrar suficiente luz. La naturaleza había reclamado buena parte del terreno que rodeaba la casa, con árboles que rozaban las paredes y raíces que parecían intentar devorar los cimientos. Sin embargo, lo que más me inquietaba era la soledad del lugar. A varios kilómetros de la carretera más cercana, el silencio solo era roto por el viento y de vez en cuando por algún lejano canto de ave. Desde la primera noche, algo no me cuadraba. Al caer la oscuridad, la casa parecía tomar una vida propia. Las maderas crujían. Los muebles rechinaban como si alguien los moviera. Traté de ignorar esos sonidos, pensando que eran solo los ruidos naturales de una casa vieja. Es solo una casa vieja, pensé, mientras apagaba la lámpara de la mesita de noche. Esa primera noche fue la más larga de mi vida. A mitad de la madrugada, un sonido en la cocina me despertó. Algo o alguien estaba moviendo cosas. Me levanté con cautela, intentando no hacer ruido. Mientras bajaba las escaleras, un frío extraño me envolvió. No era solo la temperatura, sino algo más, como si el ambiente mismo estuviera impregnado de una presencia. La cocina estaba vacía cuando llegué, pero los platos, que los había dejado ordenados, estaban tirados por el suelo. Volví a mi habitación, tratando de convencerme de que lo había imaginado todo, pero el sueño ya me había abandonado por completo. A la mañana siguiente le mencioné a mis padres lo que había sucedido, pero ellos se rieron, diciendo que seguramente era el viento o alguna corriente de aire. Decidí dejarlo pasar, aunque una sensación incómoda permanecía en el fondo de mi mente. El día siguiente transcurrió con normalidad. Me sumergí en la lectura de un libro mientras mis padres trabajaban en el jardín. Pero al caer la tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse tras la montaña, noté algo extraño en la ventana del segundo piso, justo enfrente de la habitación donde dormía. Me pareció ver una pequeña figura, como la de un niño asomándose, pero cuando miré más de cerca, no había nadie. Intenté ignorarlo, pero cuando cayó la noche, la sensación de que algo no estaba bien volvió con más fuerza. Esta vez, los ruidos no solo venían de la cocina. Habían pasos, pequeños y apresurados, como si un niño corriera por los pasillos. Me levanté nuevamente, y esta vez decidí no ir directamente a la fuente del ruido, sino quedarme en la oscuridad de la escalera, escuchando. Los pasos eran más claros ahora, y parecían acercarse.
De repente, los ruidos se detuvieron justo frente a mí. En la penumbra, pude distinguir una pequeña figura. Era un ser diminuto de no más de 1 metro, con una apariencia extraña. Parecía un niño, pero su piel era terrosa, como si estuviera hecha de arcilla. Y sus ojos brillaban con un color amarillento que jamás había visto en un ser humano. El miedo me paralizó. El ser se quedó quieto por un segundo, como si supiera que yo estaba allí observando. Luego, con una velocidad que no parecía natural, se desvaneció en la oscuridad. Subí corriendo a mi habitación, cerrando la puerta con seguro. Sentí una oleada de miedo puro atravesar todo mi cuerpo. ¿Qué era esa cosa? ¿Lo había imaginado? Me quedé despierto el resto de la noche, escuchando atentamente, pero no hubo más ruidos. A la mañana siguiente, decidí explorar la historia del lugar. Caminé hacia el pueblo y me acerqué a una pequeña tienda que también servía como centro de reunión para los vecinos. Le pregunté al anciano detrás del mostrador si sabía algo sobre la casa. «Ah, la vieja casa Gómez», dijo. «Hace mucho que nadie vive allí. Es un lugar con historia, muchacho, pero no es una historia feliz». Me explicó que hace muchos años, la familia que construyó la casa había tenido problemas con pequeñas criaturas, que aparecían durante la noche y aterraban a la familia que la habitaba. Esas criaturas son conocidas por el nombre de chaneques. Estos seres son protectores de la naturaleza y a menudo juegan con los humanos. Son espíritus traviesos, pero si alguien se queda demasiado tiempo en sus dominios, se vuelven hostiles. Incluso se cree que puedan robar el alma de quienes se adentran en sus territorios. ¿Y cree que eso es lo que está pasando en la casa?, le pregunté. El anciano me miró fijamente y tras una larga pausa, asintió. «No te quedes mucho tiempo allí. Los chaneques no son malvados, pero tampoco les gusta que los humanos invadan su espacio». Volví a la casa con una creciente sensación de inquietud. Todo lo que me había contado el anciano parecía encajar. Los ruidos, la figura pequeña que había visto, todo apuntaba a que algo extraño estaba sucediendo. Esa noche fue la peor de todas. Cerca de la medianoche, los ruidos comenzaron de nuevo, pero esta vez eran más intensos. Escuché risas suaves, casi como un susurro, seguidas por golpes y pasos que resonaban por toda la casa. Sabía que no estaba solo. Sentía una presencia a mi alrededor, como si las paredes mismas estuvieran vivas observándome. Finalmente no pude soportarlo más. Salí de mi habitación, decidido a confrontar lo que fuera que estuviera acechando en esa casa. Cuando llegué al salón, lo vi. El chaneque estaba allí, parado en medio de la habitación, mirándome con esos ojos amarillos brillantes. Pero esta vez no estaba solo. Habían otros, pequeños y ágiles, deslizándose por las sombras, rodeándome. El líder, el primero que había visto, se acercó lentamente. Sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera absorbiendo mi energía. Traté de moverme, pero no podía. Estaba atrapado. «Déjame en paz», susurré, sin saber si ellos me entenderían. De repente, los chaneques se detuvieron. Uno de ellos
dio un paso hacia adelante, levantando una pequeña mano que colocó sobre mi brazo. Sentí un escalofrío atravesar mi cuerpo. Sus ojos se fijaron en los míos, y en ese momento algo cambió. Un miedo profundo se apoderó de mí, pero no era miedo a ellos, sino a lo que había hecho. Sabía que de algún modo había cruzado una línea que no debía hacerlo. Los chaneques desaparecieron en las sombras tan rápido como habían llegado. Me quedé solo, temblando, sintiendo un vacío en mi interior, como si algo muy importante hubiera sido arrancado de mí. Esa fue la última noche que pasé en la casa. A la mañana siguiente, le dije a mis padres que no podía quedarme más allí. No les expliqué lo que había sucedido. Sabía que no me creerían. Empaqué mis cosas y regresé a la ciudad. Pero el recuerdo de esos ojos amarillos nunca me abandonó. Con el tiempo, comencé a sentirme diferente. No sabría explicarlo, pero había algo en mí que ya no era lo mismo. Una sensación de haber perdido algo esencial de mi ser. Me perseguía de día y de noche. A veces, cuando estoy solo en mi departamento, en la penumbra de la noche, puedo sentirlos de nuevo. Los pequeños pasos, las risas lejanas, y de vez en cuando veo un par de ojos brillantes observándome desde algún rincón oscuro. Ahora sé que nunca podré escapar de ellos. Los chaneques no solo protegen la naturaleza, también toman lo que quieren y cuando lo hacen, no lo devuelven jamás. Si tienes alguna historia o relato relacionado con fenómenos paranormales o inexplicables, puedes escribirme al correo que se encuentra en la descripción de este vídeo. Si te gustó este relato, dale me gusta y suscríbete. Recuerda activar la campanita de notificaciones y dejarnos tu comentario. De esta manera, me ayudas a seguir creando contenido.